A pesar del gran éxito de Wii, recibió algunas críticas desde su lanzamiento. Una de las principales fue lo poco que se destacó en el juego en solitario, en comparación a otros sistemas que le hicieron competencia. Además, el público en general pensaba que la consola estaba dirigida a un jugador casual, que la utilizaba como un pasatiempo. Es por eso que Nintendo, en un intento por corregir esas críticas y aprovechando que el éxito de Wii seguía latente, comienza a pensar en una nueva consola que hiciera que el éxito continúe. Es por eso que en noviembre de 2012, adelantándose a todas sus rivales, lanza una nueva consola y con ella se abre una nueva generación. El 18 de noviembre de 2012, Nintendo lanza en Estados Unidos la Wii U. El proyecto tenía como nombre clave Project Café, y más adelante se lo conocería con el nombre definitivo Wii U. El nombre es tradicional de la consola anterior, pero esta vez le agregaron la U en el nombre, significa You, tú, y representa el interés de la empresa de sumar una experiencia en solitario más compleja al ya exitoso juego en grupo. Su diseño exterior presenta cierta similitud al de su antecesora, aunque muestra unos ángulos más redondeados. En la parte frontal presenta al centro la unidad óptica y debajo de ella un grupo de conexiones protegidos por una tapa. Ahí encontramos dos USB 2.0 y una ranura para tarjetas SD de hasta 32 GB. La consola tiene una memoria interna de 8 o 32 GB según modelo, pero los datos de juegos pueden guardarse en medios de almacenamiento masivo como memorias USB, discos duros o tarjetas SD conectadas a estos puertos. En su arquitectura gráfica presentó mejoras, aunque continúa con la filosofía de no apostar todo solo a lo gráfico. Un dato importante es que trae conexión HDMI, haciendo que la Wii U sea la primera consola de Nintendo en producir gráficos en alta definición hasta una resolución de 1080 píxeles. Presenta conexión Wi-Fi, careciendo de la conexión a Internet por cable, al menos sin la utilización de un periférico. En cuanto al lector de discos ópticos, Nintendo decidió desarrollar un formato propio retrocompatible con los de la Wii original y con una capacidad de 25 GB en cada disco. Los juegos pueden ser descargables en muchos casos. Tal como lo hizo en la generación anterior, la gran N apuesta en el mando, y esta vez sorprende otra vez presentando el Wii U Gamepad, un dispositivo inalámbrico que combina los mandos físicos y botones tradicionales con una pantalla táctil. Integra 2 joysticks analógicos, 4 gatillos inferiores, botones de acción, Start y Select y botones en cruz de dirección. Aparte de estos clásicos, encontramos un control de volumen, toma de auriculares, altavoces integrados, un lápiz para utilizar con el táctil y un botón dedicado para la aplicación de TV. Otra cosa novedosa que trae el mando es una cámara frontal de 1.3 megapíxeles utilizable en los propios juegos. Este mando recibe señal en calidad 480 píxeles de la consola, lo que permite seguir jugando incluso cuando el televisor está apagado o jugar desde el gamepad mientras en la televisión esté mirando otra cosa. Aparte del gamepad, la otra novedad en el apartado de mandos es el Wii U Pro Controller, un dispositivo que se vende aparte, similar en estética al mando de la Xbox 360 y pensado para el juego más tradicional. Este segundo mando se presentó con el objetivo de atraer a jugadores más profesionales y experimentados para hacer a Wii U más competitiva. Otra novedad que presenta la nueva Wii U es que además de jugar en línea gratuitamente, se creó una comunidad llamada Miiverse, acrónimo de Mi Universe. Más bien, una red social creada por Nintendo que permite a los jugadores interactuar y compartir sus experiencias y opiniones. La Wii U se presenta en dos versiones. La primera, un pack básico que trae la consola en color blanco y 8 GB de memoria interna, y el segundo, pack premium, que trae la consola en color negro y 32 GB de memoria interna, y además trae soportes para poner en forma vertical a la consola. A modo de promoción, dicha consola trae el juego Nintendo Land. Todo esto sonaba muy prometedor, y desde la compañía confiaban en que continuaría el éxito de Wii, y hasta lo superaría, pero desde el lanzamiento de la Wii U y con el correr de los días comenzaron a ver que esas expectativas no eran del todo correctas. En primer lugar, surgió cierta confusión entre los seguidores de Nintendo respecto al nombre,
ya que no estaban seguros si se trataba de una consola sucesora o solamente un accesorio. Además, las campañas publicitarias que realizaban no eran las mejores y lo que conseguían era que la confusión fuese mayor. El segundo problema que le suscitó fue que el mando no era una consola portátil como muchos creían, ya que las imágenes serían generadas por la propia consola. Si bien se podía jugar con la pantalla del mando solamente o incluso con el televisor apagado, tenía que estar cerca del Wii U, ya que la señal tenía un rango de alcance corto. Y cuando llegó la Navidad de este año, pleno boom de las tablets, los compradores se inclinaron más por las tablets que por la consola. Esto impactó muy negativamente, a tal punto que las acciones de la compañía comenzaron a bajar, algo que preocupó mucho a la gran N. Con el correr de los meses, las ventas fueron mejorando, pero era evidente que el público no respondió a su estreno de manera tan contundente como lo hizo con su anterior consola. Otro factor que influyó a las bajas ventas fueron los juegos de lanzamiento, los cuales, a pesar de lucir entretenidos, no fueron considerados como títulos muy atractivos o revolucionarios. Los juegos más importantes salieron recién al año que se estrenase la consola y durante meses no había estrenos. Incluso varios juegos que iban a ser exclusivos de la consola ya tenían sus versiones en las consolas de la competencia. Sumado a esto, la prensa y los medios de comunicación jugaron un papel muy importante, que en este caso le jugó en contra. Al poco tiempo del lanzamiento, la empresa comenzó a decir que la nueva consola de Nintendo era un fracaso y generó tanta publicidad negativa que era muy difícil remontar eso y muchas personas al escuchar esto decidieron optar por no comprar la consola. El panorama para Nintendo y su Wii U era muy desolador, pero aún se pondría peor. Con las pocas ventas que presentaba la consola, las compañías desarrolladoras de Nintendo comienzan a retirarse para presentar sus estrenos a la competencia, y toda la idea y expectativa terminaba por derrumbarse. En nuestro negocio, si tienes éxito, es como si estuvieras en el paraíso, pero el fracaso es como caer en el infierno. Por esa razón, si un gran concepto sale a la luz, depende de las ideas. Hiroshi Yamauchi, tercer presidente de Nintendo. Debido al costo de producción, resultaba imposible reducir el costo de la consola y la empresa comenzó a tener pérdidas de dinero con la consola. De más está decir cuál fue el resultado, un fracaso en ventas, pero con unos factores extraños. Esto no significa que Wii U tuviera malos juegos, solo significa que era imposible que Nintendo sola pudiera tirar para adelante de una consola que resultaba menos atractiva a los ojos que su competencia más potente y moderna y que pudiera producir por sí sola suficientes juegos para amortiguar la ausencia de títulos que otras empresas podrían haber cubierto. Además, desde el primer momento Nintendo no supo explicar con claridad el concepto de lo que estaban presentando. De hecho, tras reconocer la derrota, Shigeru Miyamoto expresó: "Creo que se pensó que intentamos hacer una consola y una tableta, y lo que intentamos fue crear un sistema de juego para aportar dos pantallas que permitieran jugar de manera diferente a dos personas en la misma habitación". Un dato curioso sobre este fracaso de la Wii U fue que Satoru Iwata, presidente y director ejecutivo de Nintendo, decidió responsabilizarse de esto y en lugar de recurrir a despidos de personal, decidió reducir su sueldo a la mitad, algo poco usual, pero que habla muy bien de él. Pero este hecho no hizo que la compañía decayera, todo lo contrario. Tras este suceso comenzaron a elaborar una nueva estrategia que incluía adelantarse al mercado de dispositivos móviles y la creación de un nuevo hardware, la continuación de la idea de Wii U, esta vez sin apresurar su desarrollo para tenerla lista para la época navideña. La innovación en el mando y el adelantarse a la competencia no sirvió como estrategia para liderar las ventas y seguir el éxito de la anterior consola, pero otra compañía será la que propondrá un concepto totalmente revolucionario y su creación fue gracias a dinero de donaciones. El 23 de junio de 2013 se presenta Ouya. Una microconsola de código abierto, muy particular en muchos aspectos. Fue un proyecto desarrollado por Ouya Inc. e impulsado por Julie Urman, la directora de la empresa, junto con dos colaboradores. Necesitaban dinero para llevar a cabo esta idea, por lo que recurren a Kickstarter, un sitio web destinado a la financiación de proyectos por parte de donaciones, debiendo llegar como meta a conseguir $950.000.
Pero el proyecto llamó mucho la atención y al poco tiempo recolectaron $8.500.000, convirtiendo en uno de los proyectos que recibió más dinero en la historia del sitio web. Así nace Ouya. Un aspecto particular es su diseño, y más precisamente su tamaño. Se trata de un cubo negro, un poco más grande que un cubo Rubik, y cuenta con un sistema operativo Android. Fue creado con dos objetivos. El primero, que además de disfrutar de juegos descargados directamente, los usuarios pudieran desarrollar juegos en ella. Incluso la misma empresa incentivaba a la gente a modificar el hardware de la consola, permitiendo que cualquier propietario de Ouya pudiera ser también un desarrollador, sin la necesidad de pagar por derechos de licencia, creando sus propios videojuegos y lanzándolos gratuitamente. El segundo objetivo es que los usuarios de consola, a los que les gustan los juegos de dispositivos móviles como celulares o tablets, pudieran disfrutar de esos juegos en la comodidad de un televisor, sin necesidad de estar atados a ese dispositivo móvil. Todo el catálogo de juegos que disponía esta consola eran digitales y se podían descargar directamente. Además, todos los juegos de la plataforma se podían jugar de manera gratuita antes de comprarlos. Respecto a su arquitectura interna, presenta un procesador Tegra 3 con una CPU de Nvidia GeForce, 1 GB de memoria RAM, salida HDMI soportando alta resolución, un mini USB y un USB 2.0. Además, tiene conectividad Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. En el apartado del mando, que por cierto es más grande que la propia consola, presenta un diseño similar a los mandos conocidos, del mismo color que la consola, con dos palancas analógicas, un pad direccional, 4 botones faciales etiquetados con las letras de la marca OUYA, 2 botones frontales y 2 disparadores. También incluye un panel táctil de un solo toque en el centro del controlador. Un detalle curioso es que el mando funciona a pilas. Estas se ocultaban dentro del controlador, una a cada lado del mismo, detrás de unas placas de plástico extraíbles. El pack que sale a la venta tenía un solo mando. El desarrollo de los juegos propios no era la única función de esta consola, también permite descargar aplicaciones de Android para darle más uso a la consola. Contaba con 8 GB de almacenamiento, pero al tener un puerto USB permite ampliar esa capacidad de almacenamiento con algún disco externo o pendrive. Todas estas funciones se encontraban en una pequeña consola que además estaba en un precio mucho menor que sus competidoras, haciendo que la Ouya resulte una buena opción a la hora de comprar. Este proyecto innovador y que prometía revolucionar por completo el sector de las consolas generó muchas expectativas previo al lanzamiento, e incluso personalidades importantes de la industria de los juegos para dispositivos móviles se habían declarado partidarios de esta nueva propuesta, destacando su flexibilidad de desarrollo y la posibilidad de trasladar sus creaciones a la comodidad del hogar. Pero como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Esas expectativas y apoyo al proyecto Ouya no durarían demasiado tras el lanzamiento. En primer lugar, hubo un retraso importante en la entrega de las consolas a las personas que habían apoyado económicamente el proyecto, algo que generó descontento desde el inicio. Además, comenzó a recibir muchas críticas respecto a la funcionabilidad del mando. En otras palabras, presentaba problemas técnicos al momento de usarlo y los materiales utilizados eran de baja calidad para reducir el costo final de la consola. Otro punto en contra es que los juegos creados por los usuarios eran de muy mala calidad y poco atractivos, haciendo que la idea de lanzar una consola con código abierto no fuera la mejor opción. Tenía licencia de varios juegos, pero algunos no corrían de manera satisfactoria, debido al poco poder de la consola. Y los juegos que sí funcionaban plenamente, algunos de ellos no estaban desarrollados para ser jugados con mandos, sino de manera táctil porque habían sido creados para ese fin, lo que presentaba otro problema. Sumado a todo esto, mucha gente no veía atractivo el hecho de comprar una consola y descargar juegos que podía disponer desde su celular. Con una muy mala campaña de ventas, en un intento por recuperar dinero, al poco tiempo la opción de jugar gratis antes de comprar el juego fue quitado. Se debía comprar directamente, una decisión que en vez de mejorar solo empeoró las cosas. Al ver que el fracaso se acercaba, la compañía decide sacar un segundo modelo con 16 GB de almacenamiento interno que era igual al modelo anterior, solo que con más almacenamiento. Pero la situación era irremontable y las campañas publicitarias que podían ser la salvación de esto dejaban mucho que desear, haciendo que más gente perdiera el interés por Ouya. El hecho de que se vendieran pocas consolas generó que la compañía quede muy endeudada y al no poder pagar todo esto llega al punto extremo de venderse a sí misma y fue comprada por Razer.
Es considerada una de las peores consolas que han existido y una de las mayores decepciones en el mundo de los videojuegos. Tal como le pasó a Nintendo con la Wii U, la empresa Ouya no supo explicar qué es lo que estaba ofreciendo y nunca se supo además a qué público concretamente estaba dirigido. Incluso la misma compañía ofrecía el producto pensando que el concepto de las consolas de los videojuegos iba en declive debido a los juegos en plataformas como celulares y tablets, cosa que no sucedía en ese momento y no sucede ahora. Partiendo desde el inicio con una idea equivocada, por más que sea novedosa, no tiene un buen final. Dejando de lado a este intento fallido de revolución con la microconsola, debemos pasar a las más grandes, a las potencias, las que marcarían la verdadera diferencia. A medida que van pasando las generaciones, vemos cómo se reduce el número de empresas que se disputan el liderazgo y la popularidad en el sector, quedando solamente aquellas que trascendieron y triunfaron gracias a su potencia gráfica, su innovación y su buena llegada al público. Por ahora, solo quedaron 3 grandes: Nintendo, Sony y Microsoft, y tras el fracaso de Nintendo con Wii U, el número se reduce a 2. Sony sería la primera de las dos en mostrar su nueva carta, con la idea de ser líder en esta generación, con una potencia descomunal. Es tiempo que el mundo conozca la nueva bestia. El 15 de noviembre de 2013, Sony lanza en Estados Unidos PlayStation 4. Alejándose de la compleja arquitectura utilizada con el procesador Cell en su anterior consola, la PlayStation 4 cuenta con un procesador AMD Jaguar de 8 núcleos bajo la arquitectura x86-64. Esto permite hacer más fácil el desarrollo de videojuegos en la consola de la nueva generación, que atrae a un mayor número de desarrolladores. Estos cambios ponen de manifiesto el esfuerzo de Sony para mejorar las lecciones aprendidas durante el desarrollo, la producción y el lanzamiento de la PlayStation 3. Otras características de hardware notables de la Play 4 es que incluyen 8 GB de memoria unificada DDR5 con un gran ancho de banda, una unidad de disco Blu-ray más rápido y los chips personalizados dedicados a tareas de procesamiento de audio y video. Además, cuenta con Bluetooth, conectividad Wi-Fi y por cable y salida HDMI para alta resolución. En el apartado de almacenamiento, cuenta con un disco interno de 500 GB. Respecto a su diseño exterior, presenta un notable cambio respecto a su antecesora. Dejando de lado la forma ovalada o redonda, la nueva consola de Sony apuesta por un diseño más contemporáneo, con líneas rectas, pero conservando el color negro. En la parte frontal, presenta a la izquierda la entrada para discos duros y en la parte central 2 puertos USB. Un detalle muy particular es la delgada línea que recorre la parte superior de la consola y muestra el estado en el que se encuentra la misma. Los botones de encendido y eyección de discos son táctiles. Un problema que tuvo Sony en generaciones anteriores era el sobrecalentamiento de sus máquinas, pero con el PlayStation 4 lo solucionaron por completo, ya que cuenta con un sistema de alerta temprana que advierte cuando la consola comienza a subir de temperatura por falta de circulación de aire, indicando con una luz roja en vez de azul en la barra de estado de la consola. Adicionalmente, aparece un aviso en pantalla mostrando la alerta sobre la elevación de la temperatura de funcionamiento, permitiendo evitar un deterioro y posterior fallo de la consola por excesiva temperatura. No obstante, mantiene el molesto ruido de los ventiladores cuando se la utiliza durante largos periodos. La posición de la consola puede ser horizontal y vertical. Para este último caso, es necesario colocar un accesorio adicional. Respecto a su mando, Sony decide darle un cambio de diseño, presentando el DualShock 4, más estilizado, ergonómico y con materiales de buena calidad. Los botones direccionales en forma de cruz, así como sus clásicos botones X, cuadrado, triángulo y círculo los conservó, pero presenta en la parte central un panel táctil que permite realizar varias funciones, como deslizar el dedo sobre él para que detecte nuestro movimiento. Los sticks fueron rediseñados para un mejor agarre. Conserva el botón Home con el logo PS, pero arriba presenta un altavoz mono. Además, tiene un conector para auriculares. Los clásicos botones Start y Select fueron quitados y en su reemplazo pusieron el botón Share para compartir las partidas y el botón Option para acceder al menú dentro de los juegos. Estos nuevos botones fueron colocados uno a cada lado del panel táctil. Tiene vibración, sensores de movimiento, giroscopio y acelerómetro.
Pasando a la parte frontal, los botones gatillo también se cambiaron. Con esta nueva forma no permiten que los dedos se resbalen y por último una barra luminosa en el centro del mando. Este mando puede ser utilizado para jugar en PlayStation 3, una nueva característica, pero respecto a la compatibilidad, PlayStation 4 no es compatible con juegos de PlayStation 3. Sony planeó colocar más énfasis en el juego social y en línea. Lanzó la aplicación PlayStation App, permitiendo a los que tengan una Play 4 convertir los smartphones o tablets en una segunda pantalla para mejorar la jugabilidad o en teclados externos para más comodidad en el momento de escribir. Con la potencia de esta consola, sumado a la campaña publicitaria impulsada por la compañía, hizo que se generara mucha expectativa en su lanzamiento, a tal punto que el primer día de su lanzamiento vendió más de 1 millón de consolas solo en territorio de los Estados Unidos, marcando desde el inicio que sería bien recibida. Tal como lo hizo con la anterior consola, años más tarde Sony lanzó 2 versiones más de PlayStation 4. La primera, en 2016, la PlayStation 4 Slim, es una revisión del hardware del PlayStation 4 original o FAT con algunas correcciones y tamaño más pequeño. Presenta la misma arquitectura interna que el original, pero con la diferencia en el disco interno. Este modelo presenta disco de 500 o 1 tera de almacenamiento dependiendo cuál se elija. Tiene un cuerpo redondeado con un acabado mate en la parte superior de la consola en lugar de un acabado de 2 tonos y es un 40% más pequeño en tamaño que el modelo original. Los 2 puertos USB en la parte delantera tienen un mayor espacio entre ellos y el puerto de audio óptico se ha eliminado. La principal mejora con respecto a la original radica en que PlayStation 4 Slim consume menos energía eléctrica que el modelo original, así como debido a que se calienta menos por consumir menos energía, el ventilador de la consola no necesita girar tan rápido la mayoría del tiempo, por lo que en consecuencia el modelo Slim hace menos ruido que la original. Adicional, los botones de encendido y eyección de disco de las consolas son mecánicos y más sutiles, lo que evita presionarlos por error, algo que podía suceder en el modelo FAT. La segunda versión se lanzó también en 2016, PlayStation 4 Pro. Se trata de una versión actualizada de la Play 4 con hardware más potente y con la principal diferencia con las versiones anteriores, la posibilidad de jugar en 4K reescalado o nativo en algunos juegos. Presenta un diseño similar en la versión FAT y Slim, pero más grande, incluso más grande que la Play 4 FAT. Cuenta con el mismo procesador, pero el importante cambio es que su GPU es mucho más grande, permitiendo que se destaque en potencia gráfica. También cuenta con 8 GB DDR5 de memoria RAM, pero se le adiciona 1 GB DDR3 más. En el apartado de almacenamiento interno presenta un disco de 1 tera con posibilidad de ampliar ese almacenamiento a través de discos externos. Además, cuenta con un puerto USB 3.1 adicional, llegando a un total de 3. Pasa el tiempo y cada vez PlayStation 4 se va afianzando como la líder en ventas, pero Sony tiene un digno rival, que va a darle pelea y que apuesta a que esta generación será la líder en ventas. Es el momento que la otra potencia muestre su nueva carta. El 22 de noviembre de 2013, Microsoft lanza su tercera consola, la Xbox One. Tan solo una semana después del lanzamiento de PlayStation 4, marcando que la guerra sería desde el principio. El motivo de este nombre es porque para Microsoft la Xbox One es un todo en uno, all in one, ya que no solo ofrece la posibilidad de jugar a los últimos videojuegos con la mayor calidad posible, sino que gracias a diferentes aplicaciones permite muchas otras cosas como ver la televisión, ver series, interactuar con los amigos, utilizar Skype, etc. Es decir, la consola quiere estandarizarla en los salones de todo el mundo. Su arquitectura interna presenta similares características que su rival, un procesador AMD de 8 núcleos de 64 bits basado en microarquitectura Jaguar. Además, viene acompañada de 8 GB de memoria RAM tipo DDR3 y 32 MB de memoria SRAM, un tipo de memoria muy rápida. Además, cuenta de serie con el nuevo sensor de movimiento Kinect 2.0, la versión mejorada de su antecesora, donde la precisión de captura de movimientos es mucho mayor, evitando los molestos lags y retardos con los que contaba Kinect. Además, el reconocimiento de voz mejorado permite dar órdenes a la Xbox One y navegar por la interfaz o interactuar con el juego utilizando tan solo la voz.
Contiene también un disco duro interno de 500 GB y de lector Blu-ray. La tarjeta gráfica que incorpora la nueva máquina de Microsoft es también de la marca AMD, siendo 10 veces más potente que la de Xbox 360. Por otra parte, al incluir sistema operativo basado en la plataforma Windows DirectX 11 y en un futuro cercano DirectX 12, son 100% compatibles para mejorar el rendimiento de gráficos y la calidad de los mismos. Esta potencia permite desarrollar juegos a calidades de 720 y 1080 píxeles, Full HD. Respecto a su diseño, sencillo y elegante, de color negro, y presenta en la parte frontal a la izquierda el lector de discos y a la derecha el logo de Xbox, que es precisamente el botón táctil de encendido. En la parte del mando mantiene un mismo espíritu en su diseño, pero ofrece algunos cambios sustanciales para que se note que el paso a la nueva generación le ha afectado para bien. Continúa siendo a pilas y presenta una ergonomía mejorada, así como los botones en cruz y los sticks que ahora incluyen una banda de agarre alrededor y una mayor profundidad para los pulgares. Algo similar pasa con los botones de acción, los clásicos A, B, X y Y, más trabajados en su diseño pero aligerados en su presión para que la pulsación y el retroceso de los mismos sea más fácil. El botón Xbox se mantiene intacto pero se coloca más arriba. Los botones Back y Start dejan paso a los botones View y Menú. Ambos estarán sujetos a las condiciones de cada juego, permitiendo que el primero sea el indicado para acceder al inventario o el mapa, mientras que el segundo quedará relegado al menú. Saltamos a los gatillos, que mantienen esa intención de amoldarse a nuestras manos, pero que, además, también quieren convertirse en parte de la experiencia, incluyendo vibración. Al parecer, Microsoft había lanzado una consola potente y que podía hacerle frente a la nueva consola de Sony, pero no arrancó de la mejor manera. Antes de ser lanzada la Xbox One, la compañía hizo oficial un controvertido anuncio que la nueva consola necesitaría de una conexión permanente a Internet para ser usada, algo que no cayó para nada bien en sus seguidores, a tal punto que semanas antes de su lanzamiento se retractaron y decidieron emplear un nuevo método de seguridad tradicional. A pesar de este inconveniente, la Xbox One al momento de su lanzamiento tuvo un buen número de ventas, superando al 1.000.000 de unidades en la primera semana, aunque poniendo en comparación con su rival que había vendido la misma cifra en solo un día, denota que el público se estaba inclinando hacia una consola. La estrategia era unir todos los medios de entretenimiento en un solo dispositivo y no solo enfocarse en videojuegos. Sin embargo, Xbox One se tenía que enfrentar a otro problema. La consola era más cara que la competencia, haciendo que muchos usuarios decidieran no comprar la consola, por lo que con el correr de los meses las ventas de Xbox One fueron quedando atrás con respecto a Play 4, por lo que Microsoft tuvo que cambiar nuevamente de estrategia, dejando de lado lo multimedia y centrándose en lo que realmente importa para una consola, los juegos. Es por esto que tiempo después se anuncian nuevos títulos y se lanza un nuevo pack de consola sin el sensor de movimiento Kinect, con el fin de disminuir el precio de la consola. Con esta rebaja alcanzan el precio de su competencia y ponen manos a la obra para remediar su error, pero ya era demasiado tarde. Las ventas de Play 4 siempre estuvieron por delante de Xbox One, por momentos duplicándolas o triplicándolas. Tal como lo hizo Sony, la nueva consola de Microsoft presentó dos versiones de Xbox One que salieron tiempos más tarde, y que son revisiones de la consola original. Por un lado, tenemos la Xbox One S, modelo Slim, lanzada en agosto de 2016. Cuenta con una arquitectura similar al modelo original, pero con un diseño más pequeño, sin unidad de disco y de color blanco. Es más económica que la original y tiene como principal cambio la compatibilidad con la reproducción de video 4K y Blu-ray. Además, tiene un disco duro de 500 GB o de 1 o 2 teras dependiendo el modelo. También el mando tuvo revisiones, principalmente en la parte de diseño. En la parte posterior más rugoso, mejorando el agarre y la incorporación de conectividad vía Bluetooth, permitiendo también poder conectarse a una computadora. Además, disponen de un conector especial para auriculares y son compatibles con todas las versiones de Xbox One. Por otro lado, tenemos la Xbox One X, más robusta y rápida, lanzada en noviembre de 2017. De color negra y con una arquitectura muy superior. Un procesador mucho más rápido, 12 GB de memoria RAM DDR5, lo que le dio a los desarrolladores mucha más libertad de acción, ayudando a manejar el contenido 4K.
En la parte de almacenamiento presenta un disco duro de 1 TB pero más rápido. Todo se ha hecho para impulsar la resolución 4K, siendo 4 veces mayor el nivel de detalles del estándar 1080p. La resolución 4K ofrece detalles más nítidos, más reales. Con esta consola, Microsoft se pone por primera vez por delante de su competencia, con una potente máquina. Desde el principio, Microsoft bautizó la Xbox One X como la consola más potente jamás creada, siendo la mayor apuesta de la empresa, acercándose a los jugadores profesionales con el fin de destronar a Sony, quien seguía liderando y cada vez se alejaba más. Otra innovación que trae Xbox One es Xbox Game Pass, un servicio de juego por suscripción. Los usuarios de Xbox One, cualquiera de sus 3 versiones, pagan una cuota mensual que les da un acceso a más de 100 juegos de Xbox One y Xbox 360. Estos últimos solo están disponibles mientras se paga la cuota. Si se deja de pagar, no se podrá jugar. El éxito de PlayStation 4 radica en una serie de aciertos por parte de Sony. En primer lugar, fue fundamental aprender de las equivocaciones cometidas con PlayStation 3, pues esa corrección de rumbo le permitió afrontar la próxima generación de una mejor manera. La PlayStation 3 llegó al mercado con un precio bastante alto y muchos jugadores no tenían la oportunidad de comprarla. No obstante, lo que más dificultó el despegue del producto fue su limitado catálogo de lanzamiento. Eran muy pocos los juegos que llamaban la atención. Esto se debió a que resultaba complicado programar en esa consola y resultaba difícil exprimir todo el potencial, pero gracias a una serie de cambios fue posible enderezar el camino y cambiar su estrategia a tiempo, a tal punto de superar en ventas a la Xbox 360. Fue en ese momento cuando la empresa encontró la fórmula que necesitaba y que finalmente replicó en PlayStation 4. Esta última fue más sencilla de programar, haciendo que muchas desarrolladoras apostaran por esta consola y los estudios nunca detuvieron el ritmo para tener listas sus propuestas exclusivas, con altos presupuestos y enormes campañas de publicidad. Lo dejaron claro desde el principio. PlayStation 4 es un hardware que tiene como objetivo primordial atender a los jugadores. Lo demás se ubicó en segundo plano. Otro punto que fue clave para Sony fue el precio de PlayStation 4, más económico que Xbox One, algo que desde el lanzamiento de las consolas hizo diferencia. Desde un principio, la compañía japonesa tenía claro que debía ofrecer juegos de gran calidad para llamar la atención de los consumidores. Un hardware con precio competitivo no basta. Después de todo, los títulos suelen ser aquello que hace decidir entre comprar una consola u otra. Sony estaba totalmente consciente de ello y la estrategia en este rubro se fortaleció aún más. Es por eso que varias compañías que desarrollaban para Sony recibieron los recursos necesarios para llevar a cabo sus proyectos y tenían libertad creativa para plasmar sus ideas y producto de ese esfuerzo se lanzaron juegos muy exitosos. Pero todo ese éxito de Play 4 durante la octava generación no viene solo por aciertos de Sony, sino también por una serie de errores que cometió Microsoft. En primer lugar, pretendía que su producto fuera algo más que una consola de videojuegos. La Xbox One tenía como objetivo conquistar las salas del hogar y convertirse en un centro de entretenimiento, todo en uno. Al tomar ese rumbo, la compañía tuvo que enfocarse en ofrecer experiencias para resolver las necesidades de distintos públicos, no solo las relacionadas con los juegos. Dedicar esfuerzos y recursos a otras experiencias generó que los juegos no fueran atendidos como correspondía, a tal punto que contara con pocos juegos exclusivos a la hora de su lanzamiento. Si se realiza una comparación entre los catálogos exclusivos de ambas consolas, se puede encontrar que la diferencia en calidad, pero sobre todo en cantidad, es considerable. Tras tomar el camino incorrecto para el futuro de la consola, el siguiente error de Microsoft surgió en su comunicación, con el controversial anuncio poco antes del lanzamiento de Xbox One, que la consola debía estar conectada permanentemente a Internet. Luego decidieron retractarse, pero lograron que se creara cierta confusión, y eso no es nada positivo cuando se lanza una consola. Pese a que la decisión final fue acertada, el daño ocasionado por tanta confusión fue irreparable. La Xbox One inició con el pie izquierdo. Sony, por su parte, sacó provecho de las caídas de su rival para dejar claro desde un principio que la PlayStation 4 no requería conectarse a Internet. Otro error importante fue el valor de la consola, superior al de Play 4. Esto se debió por la inclusión del sensor Kinect. El sensor de movimiento, cuyo éxito fue moderado en la Xbox 360, dio el salto hacia una segunda generación, siendo desarrollado como un accesorio fundamental en la Xbox One.
Sin embargo, la realidad es que no todos los usuarios estaban interesados en utilizarlo. Kinect, al no ofrecerse como un producto opcional, se convirtió en otro problema. Cuando se percataron que las ventas iniciales no estaban cumpliendo con las expectativas, optaron por ofrecer un paquete sin el Kinect, lo cual permitió reducir el precio final de la consola e incrementar un poco más las ventas. Con esto se dieron cuenta que el accesorio estaba lejos de ser el principal atractivo de la Xbox One. Mientras la octava generación parecía un duelo frontal entre PlayStation 4 y Xbox One, con Sony imponiendo su dominio y Microsoft intentando recuperarse, Nintendo eligió otro camino. Tras el fracaso de Wii U, la compañía japonesa decidió no competir en potencia ni en el modelo tradicional de consola de sobremesa. En marzo de 2017, con la generación ya avanzada, lanzó una propuesta que rompía por completo con las reglas de mercado. Lanzó Nintendo Switch. La Switch no solo era una consola nueva, era un concepto híbrido. Su diseño se centraba en una unidad principal tipo tablet, con pantalla integrada, capaz de funcionar de manera portátil o conectarse a un televisor mediante un dock. Los controles, los Joy-Con, podían acoplarse a los laterales, separarse para multijugador local o usarse de forma independiente, permitiendo distintas formas de jugar con un solo dispositivo. Esta flexibilidad se convirtió en el eje de su identidad. En el apartado técnico, Nintendo volvió a priorizar la eficiencia y la experiencia por sobre la fuerza bruta. La Switch utiliza una arquitectura ARM basada en un chip NVIDIA Tegra X1 personalizado, muy distinto a los procesadores x86 de Play 4 y Xbox One. Esto la colocaba claramente por debajo en potencia gráfica, pero le permitía un consumo energético reducido, portabilidad real y una transición fluida entre modos de juego. La consola apuntaba a resoluciones de 720 píxeles en portátil y hasta 1080 píxeles en modo TV, acompañadas por una GPU diseñada para estabilidad y bajo consumo antes que para competir en teraflops. La jugabilidad fue otro de sus pilares. La Switch ofrecía 3 modos claros: televisor, portátil y tabletop, adaptándose al contexto del jugador. Los Joy-Con incorporaban sensores de movimiento, vibración HD y en uno de ellos una cámara infrarroja, ampliando las posibilidades jugables y reforzando la idea de experiencias sociales, locales y accesibles. No buscaba solo al jugador hardcore, sino también a familias, jugadores casuales y públicos que hasta ese momento no se sentían atraídos por las consolas tradicionales. En ventas, la respuesta del mercado fue inmediata. Desde su primer año, la Switch mostró un ritmo de crecimiento fuerte, pero el verdadero salto llegó entre 2018 y 2020, cuando sus cifras se dispararon. Mientras PlayStation 4 y Xbox One entraban en la fase final de su ciclo, la consola de Nintendo vivía su mayor expansión, impulsada por exclusivos clave y por una propuesta que no tenía competencia directa. En 2020, incluso logró vender más unidades en el año que PlayStation 4 y Xbox One combinadas, un hito que dejó claro que la Switch no era un actor secundario en la generación. Y así, cuando en 2020 llegaron PlayStation 5 y Xbox Series, marcando oficialmente el inicio de la novena generación, el tablero volvió a cambiar. Pero no para todos por igual. Mientras Sony y Microsoft retomaban la carrera por la potencia, el ray tracing y los SSD ultra rápidos, Nintendo no sintió la necesidad de acelerar el paso. La Switch, lanzada años antes y con un hardware claramente más modesto, seguía vendiendo millones, recibiendo nuevos modelos y sosteniendo un catálogo fuerte como si el salto generacional no existiera. Ahí quedó claro que la Nintendo Switch no encajaba en el molde clásico de la industria. No nació para competir en teraflops ni para ser reemplazada rápidamente. Llegó tarde a la octava generación, creció cuando otras consolas empezaban a caer y sobrevivió al cambio de ciclo sin ser desplazada. Mientras la industria avanzaba de generación en generación, la Switch ignoró el calendario. Más que una consola de transición, la Nintendo Switch se convirtió en una anomalía generacional. Una plataforma que nació en la octava, dominó durante la transición y convivió con la novena sin perder relevancia.
Un recordatorio de que en los videojuegos el verdadero éxito no siempre lo define la potencia, sino la manera en que se juega. Pasemos a los números oficiales de esta generación. Quiero dejar en claro que en este top 3 no está la Nintendo Switch porque para los años que contempla la octava generación no tenía las ventas suficientes, por lo que en el próximo video, en la novena generación, sí tendremos las cifras completas. En el puesto número 3 tenemos la Wii U con 13.970.000 unidades vendidas. En el puesto número 2, Xbox One, 47.230.000 unidades vendidas. Y por último, en el puesto número 1 tenemos a PlayStation 4 con 109.280.000 unidades vendidas, dejando en claro que la ganadora de esta generación es PlayStation 4.